¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén atravesando una linda tarde de miércoles. Bueno, un día espectacular, un poco fresco, como dije, pero bueno, está interesante, está entretenido desarrollando tareas en el taller. Les doy la bienvenida a esta ampliación de la sección Cosechando amigos y atendiendo giles, se llama. En esta ocasión va dedicado, y me tomé el trabajo de anotarlos a los amigos, Gerardo Ángel Gerardo Ángel Juárez, Víctor Raúl Torres, Electronic-77, Electroservice-JD8IK, hermoso nombre te pusiste, yo por lo menos tengo mi nombre real, Siciliano Iracua. Les dejo a continuación, si logro configurar la tecnología de la aplicación TikTok, que es la que me permite pegar los videos, dado que soy un ignorante bastante importante sobre lo que es tecnología, de cómo he desarrollado el armado de varios bastidores a reglamento. Aclaro, eso era un departamento que ya estaba todo hecho, la caja era metálica, no tenía puesta a tierra, yo simplemente les dejo el contenido. Aprovecho para pedirles que por favor me lleven este paquete para Mendoza. Saludos. ¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que estén bien, ya llegando al mediodía. Yo particularmente estoy cambiando bastidores de puntos, de tomas, nada. Por eso no subí el desarrollo, porque me iban a decir, Tano, estamos cansados de verte cambiar punto y toma. El que no se escondió en broma, va a decir alguno. El viejo chiste. Bueno, pero bueno, todos sabemos que el interruptor punto tiene una entrada de alimentación, un retorno, que el toma tiene tierra, fase y neutro. ¿Qué les quiero mostrar en este video? Que esto está mal conectado. O sea, funciona perfectamente y está bien. Pero la norma ahora dice que no se pueden conectar en la bornera del toma los dos conectores. O sea, estos tendrían que estar empalmados juntos y entrar uno solo a servicio. En los tres casos sería lo mismo. Están sacando corriente, están haciendo una derivación a otro sector desde la misma bornera. Entonces la bornera sufre el consumo de este toma más el del cable que va hacia otra boca. Si bien yo siempre sostuve esa teoría, antes Edenor no lo sancionaba, ni lo prohibía, ni nada. Ahora por reglamento hay que hacerlo como lo hice yo toda la vida. Yo toda la vida, pongámosle que si tuviese una mano más podría desarmar, ¿no? Estos dos cables, si yo los tendría separados, yo los empalmo juntos y salgo con uno solo a la bornera del toma. ¿Para qué? Para que solamente en la bornera esté la carga del consumo de este toma. Bueno, habrán notado en el otro video que despotriqué contra los pintores. Miren cómo está esto. Departamento pintado nuevo. Claro, pero por más voluntad que le pongo para desarmar el bastidor, me quedan esos detalles porque no se tomaron el trabajo de sacarlo antes de pintar. Pintaron todo junto y bueno, así quedó. Espero se haya entendido el concepto. Me gustaría tener una mano más para poder demostrárselos, pero básicamente la idea es que estos dos cables vayan empalmados juntos y salga uno solo a servicio. ¿Para qué? Para que la bornera sufra solamente el consumo del toma, no del consumo del toma y de la línea que sale a derivación. Les mando un saludo. Bueno, gente, esto es lo que yo quería explicar. O sea, conectado de esta forma, logramos que el toma, el bastidor que vamos a poner, no bueno, pero es a modo de ejemplo, en esta caja tenga individualidad con respecto a la línea. Porque si lo conectábamos, como les mostré en el otro video, queda
el toma sufriendo el consumo del toma en sí mismo más el del otro que está instalado allá. No sé si se ve. Bueno, ustedes dirán, Tano, no seas tan obsesivo porque acá solo se enchufan veladores. Sí, en este caso sí, es verdad. Estos son los tomas de la habitación, pero en el resto de la casa está igual. Y lo noté en la línea de tomas de uso especial, donde va microondas, se deriva a aire acondicionado y se deriva a la otra habitación al otro aire acondicionado. O sea que el mismo error que estaban cometiendo en esta escala, la estaban cometiendo a gran escala. Y después vienen los incendios, los problemas, los incendios, se queman los módulos, o sea, los módulos no resisten y se queman. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no soy muy claro es porque estoy cansado, me levanté muy temprano, ahora que me doy cuenta ya estamos pasando el mediodía, todavía no comí y todavía no tomé una Pepsi, así que les dejo un saludo y voy a terminar este trabajo, al menos la parte eléctrica.